Hola, muy buenas, socios de Plural 21, buenas simpatizantes de Plural 21 y buenas a cualquiera que haya visto que esté viendo este vídeo y no sabe lo que es Plural 21. Muy buenas a todos, Jau. Este año, en noviembre pasado, Plural hizo los 33 años de existencia y para celebrar el 33 aniversario hemos decidido dedicarle un fin de semana a un tema cada mes. Este fin de semana se lo hemos dedicado al poder. Se lo estamos dedicando. Se lo estamos dedicando al poder. Y ahora, en la que es la penúltima sesión dedicada al poder. Saludos desde Colombia, Cali. ¿Qué hacemos? Hemos traído al presidente de Plural 21, a Luis Botinas, para reflexionar sobre un caso concreto. El poder del Estado español, que es el lugar que nos ocupa. ¿Vale? Sí, nos ocupa. Molt bé, me está preparando. Hay que ver cómo se escapan las cosas. Venga, pues Luis, aquí te dejo con tu público y me aparto. ¿Vale? Muy bien, pues y empezaré con unos previos para situar lo que luego voy a desarrollar lo mejor que sepa hacer. Durante un tiempo, unos meses, me estuve planteando de no hablar en castellano, no hacer conferencias en castellano. Recomiendo, luego entraré y saldrá un poco más, pero que hablar de la lengua castellana y no de la lengua española, que forma parte de un engaño muy importante, puesto que en territorio catalán milenario, un pueblo milenario, con una lengua milenaria, hemos estado usando el catalán. El hecho de que haya dos lenguas en este territorio, pues es algo que hay que explicar y que se puede extrapolar a otros pueblos en otros territorios y cada cual con su propia lengua. Entonces, durante unos meses estuve paralizado por una forma incorrecta de defender la lengua catalana, que luego explicaré, y que para mí ahora actualmente es una expresión de la sutilidad destructiva, genocida de los ocupantes y también de los catalanes traidores al pueblo catalán. No tengo ahora dificultad en hablar en castellano cuando dejo claro de entrada que el castellano es la lengua del Estado ocupante de Cataluña desde 1714, ya con intervenciones, con actuaciones destructivas anteriores que ya saldrán más adelante. Quiero también situar como previo que tengo 79 años y que he estado militando o sido activista en distintos campos. Me atrevo a decir desde hace poco, desde los 6 años, solo que de los 6 a los 16 mi campo fue el deportivo. Y luego ya me impliqué en la clandestinidad, fui alegal, ilegal, estuve clandestino, tuve que exiliarme de verdad, no como estos dirigentes traidores al pueblo catalán que han huido del pueblo catalán disfrazados de traidores. Otra parte de los traidores, dirigentes catalanes traidores, huyeron del pueblo catalán a refugiarse en las cárceles de Madrid disfrazados de presos políticos. En la clandestinidad, una de las primeras cosas que nos explicaban cuando un joven se empezaba a interesar o a implicar, pues lo que tenían más experiencia nos decían: hay que saber que hay poli bueno y poli malo, policía bueno y policía malo, y el peligroso es el policía bueno. Dice, porque el policía malo, bueno, te desprecia, te pega, te tortura y duele, pero te reafirma en lo que tú crees, en aquello por lo que luchas. En cambio, el policía bueno es el que te dice: sí, yo te comprendo, yo también fui joven, todos los jóvenes son idealistas, etc. Y este es el que, tratándote bien, pues hay el riesgo de que te haga confesar y delatar a tus compañeros de clandestinidad. Esto aparecerá al final de nuevo. Bien, y querría comentar que con estos 79 años de militancia en diferentes partes y con episodios distintos que no puedo entrar lógicamente, pero considero que actualmente sé un 5, máximo un 10% de lo que habría que saber. Por tanto, estoy abierto a muchísimos más temas que no conozco, muchísimos más enfoques que no conozco. Y como que desde joven, mis padres me inculcaron el amor a la verdad, pues siempre, casi siempre, digamos, desde
joven. Me ha importado la verdad, conocer la verdad o acercarse al máximo a la verdad, aunque la verdad a veces no guste. Y ya que José Luis me ha presentado como presidente de Plural 21, pues comparto que desde hace unos 5 años Plural 21 tiene como lema la cuaterna, las 4 palabras juntas, una cuaterna: vida, verdad, libertad, identidad. Esto para los que conocen Plural 21 o conocen el nombre de Raimon Panikkar, quiero también decir que Raimon Panikkar tuvimos el honor que aceptase ser nuestro presidente de honor desde el primer día nuestro hasta el último día suyo, y esto es un aval ético para quienes conocieron a Raimon Panikkar. Otra cosa que he aprendido es que, y lo aprendí de David Raventós, que luego también saldrá, que es el presidente del único partido independizador que hay en Cataluña, y un pueblo sometido solo puede tener un partido independizador, o 0 o 1, pero no puede tener 2 o 3 porque dividirían. Esto también aparecerá después. Pues de él aprendí que la realidad no es como yo me creía y como me parece se cree la mayoría de la población, que la realidad es algo que vamos construyendo entre todos, unos con más influencia, otros con menos, y luego de esta realidad que hemos construido entre todos, cada cual puede, según sus criterios, según sus valores, según sus objetivos, hacer el documental que le es más adecuado. Pues no, la realidad no es un documental, es una película, y los que tienen poder dicen cuál es el final que ellos quieren para la película, y en función de este final que ellos deciden, pues contratan guionistas, directores, actores principales, actores secundarios, escenarios, etcétera, etcétera. Bien, esto también irá apareciendo. También quiero decir que los que ya habéis descubierto que las autoridades, los medios de comunicación nos han engañado en un tema, pues nos pueden haber engañado en muchos, por no decir en todos, y en particular sobre el Estado español, el Reino de España actualmente, y Cataluña, el Principat de Cataluña, hoy actualmente Comunidad Autónoma Catalana, y sus relaciones y lo que está ocurriendo otra vez y sobre todo desde el 2009. Por tanto, también ahí pido una abertura, y también confieso que lo que voy a explicar sobre Cataluña y lo que estoy defendiendo no tenía casi ni idea antes de la gran diada, la gran manifestación del 11 de septiembre de 2012, que es cuando después me decidí implicarme en la independencia de Cataluña, que me duró poco para pasar a hablar de recuperar la libertad del pueblo catalán sometido desde 1714. Entonces, si yo, catalán, no tenía ni idea de eso hasta hace 12 años, pues es muy probable, lo más probable es que menos idea tenga quien ahora esté mirando eso o quien le pueda llegar este vídeo y todo lo que voy a ir explicando. Quiero también, como previo, dejar claro que lo que quiero para el pueblo catalán lo quiero para todos los pueblos del mundo, y que los catalanes pondremos nuestra libertad recuperada al servicio de la libertad de todos los pueblos del mundo, cosa que no tiene nada que ver con el genocida lema de queremos acoger, que aquí fue y sigue siendo utilizado. Sigue siendo utilizado contra el pueblo catalán. Bien, estos serían los previos. Ahora quiero compartir también lo que desde hace 1 año y medio así utilizo para hacer entender que sobre cada tema tiene que haber distintos puntos de vista inevitablemente, y en particular, ya que voy a hablar del poder del Estado español y de Cataluña, pues que hay un punto de vista castellano y un punto de vista catalán, y esto es inevitable. Inevitablemente tienen que ser distintos. Y esto, cuando empecé a pensar y a digerir, me encontré con este gráfico, con este dibujo que me parece muy clarificador. Aquí hay un glifo, aquí hay un dibujo, digamos, y
inevitablemente desde este lado se interpreta de una forma y desde este de otra forma. Aquí no hay ninguna mala intención, no hay ningún interés, no hay ningún objetivo escondido, sino que inevitablemente este lo ve como, digamos, un 6 y este como un 9. Ahora, si yo ya le pongo un poco de mala intención y doy a lo cuantitativo un valor importante, pues podría poner que este es el punto de vista castellano, porque solo veo un 6, y este es el punto de vista catalán, porque veo un 9, que es más que el 6. Pero bueno, entonces una persona que asistió a una de mis conferencias dijo, mira, yo te voy a enviar otro dibujo, que es este. Aquí resulta también que sin ninguna mala intención, desde esta parte este señor ve 3, y de esta parte, sin ninguna mala intención, este señor ve 4 tubos y aquí 3 tubos. Entonces, para compensar la mala intención anterior y también con el criterio cuantitativo, pues ahora pondré que el punto de vista catalán es el 3, el más bajo, en cambio el punto de vista castellano es el 4, el más alto. Y luego ya me encontré, y si a alguien se le ocurre y me envía, fantástico, porque creo que es importante en muchos casos presentar que es inevitable que haya distintos puntos de vista y aclarar qué es lo que hay detrás de cada punto de vista, si hay cosas correctas, incorrectas, tramposas, verdaderas, etc. El quinto dibujo que voy a presentar es ese, donde desde este punto de vista aquí se ve una dama esbelta, elegante, con una pamela hermosa cubriendo su cabeza, y desde este punto de vista pues lo que se ve es una aburrida circunferencia que desde el punto de vista profano es una aburrida conferencia, desde el punto de vista tradicional es algo mucho más interesante, pero no voy a entrar por ahí. Pero ahí está claro que un diferente punto de vista hace ver ya la cosa de manera cualitativa, no ya cuantitativamente, sino cualitativamente muy distinta. Bien. Y para cerrar este punto voy a hacer una observación que también tiene peso, que es que toda lengua es una concepción distinta del mundo. Y esto también es inevitable. Y es importante saberlo. Y esto explica por qué hay expresiones, dichos, palabras que en una lengua tiene y que son intraducibles a otras lenguas. Y como expresiones que parecen similares exteriormente resulta que significan cosas distintas en lenguas distintas. Entonces, ya que hay una lengua castellana y hay una lengua catalana y que los catalanes hablamos el catalán, lo saben casi todos los ciudadanos del Estado español y muchos de fuera, y una parte de los ciudadanos del Estado español lo utilizan para burlarse de los catalanes, pues quiero reivindicar que el idioma catalán, como el idioma castellano, cada uno es una concepción distinta del mundo, y esto tiene que llevar inevitablemente a puntos de vista distintos. Si esto se le suman ya entonces intereses históricos, de prestigio, económicos, de poder, etc., la cosa se va complicando, pero si queremos acercarnos a la verdad, a la vida, verdad, libertad, identidad, pues es importante que sepamos que hay obstáculos que pueden ser eliminados, y eso aclarar qué obstáculos son los verdaderos y no los frutos de cosas secundarias, y no los obstáculos verdaderos ya corresponden fuertes, verdaderos en el sentido de fuertes, que ya corresponden a intereses determinados. Bien, entonces, ¿cuáles considero que son las principales características del Estado español? Pues me ha costado llegar a ello, pero que se construyó como cárcel de naciones y genocida de pueblos. Y para llegar a eso me fue muy útil descubrir un autor que escribió en libros suyos numerosas frases, ahora voy a citar 3 y luego alguna más.
La ordenación constitucional de Cataluña alcanzó en el siglo XIV una modernidad que asombra y un sentido de respeto a la libertad humana que bien podemos anhelar en el siglo XX. Ordenación constitucional de Cataluña. En el siglo XX, ahora seguramente diría el XXI, solo que este autor vivió en el siglo XX. Segunda frase, la civilización universal recibió una aportación catalana digna del máximo relieve, la consecución de la fórmula de libertad política más perfecta de la Edad Media. La civilización universal recibió una aportación catalana digna del máximo relieve, la consecución de la fórmula de libertad política más perfecta de la Edad Media. Tercera frase, las libertades eran tan catalanas, tan entrañadas en el alma colectiva, tan peculiares, que solo las gentes de Cataluña podían entenderlas y guardarlas. Las libertades eran tan catalanas, tan entrañadas en el alma colectiva, tan peculiares, que solo las gentes de Cataluña podían entenderlas y guardarlas. Yo soy catalán de 8 apellidos vascos y, antes de decir autor, comento que si estas frases me hubiesen llegado en catalán firmados por un autor catalán, las habría rechazado, no habría hecho ningún caso. Y cuando cuento esto, muchos catalanes me dicen yo habría reaccionado igual. ¿Por qué? Porque mi autoestima, como del pueblo catalán, está bajo mínimos después de 3 siglos de tener la bota castellana encima. Y 2 siglos más de mucha interferencia encima y dentro. Entonces, ¿qué habría pensado? Ya que mi autoestima está muy baja y la del pueblo catalán, a consecuencia de 5 años de genocidio, los últimos 3 ocupados, habría pensado estas frases de haberme llegado en catalán, firmadas por un catalán, están escritas por un independentista locado que está falsificando la historia para sobrevivir en el presente. Afortunadamente, el autor fue este señor, Francisco Díaz de Tejada, un jurista nacido en Madrid en 1917 y muerto en Madrid en 1978, que se definía como extremeño de sangre andaluza y educación castellana, que fue catedrático de Derecho sucesivamente en las universidades de Murcia, Salamanca, Sevilla y Madrid, es decir, que fue haciendo carrera, empezó en una secundaria, acabó en la más influyente en el Estado español, autor de una 20 de libros, entre ellos varios sobre las distintas naciones, los distintos estados europeos que constituyeron la nación catalana en la Edad Media e inicio de la moderna. Bien, entonces, en un libro se llama Las Españas, Formación Histórica, Tradiciones Regionales, dice que Castilla labró a España a su manera, brutal y violentamente, a golpes de lanza y a cinturazos de milicias. Cataluña es la cuna de las libertades burguesas de nuestro tiempo y en otro lugar dice que la autoridad en Cataluña nunca se basó en las huestes de los Jaimes, de los Jaumes o de los Pedros, los Peras. Bien, entonces, mirando cualquier presentación del origen del Estado español, pues aparece que una parte del Reino de León, el Condado de Castilla, se va extendiendo, se va imponiendo, se va convirtiendo cada vez en más poderoso y empieza a ir conquistando, a golpes, como lo pone ahí. Castilla labró a España a su manera brutal y violentamente, a golpes de lanza y a cinturazos de milicias. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que España, el Estado español, es la extensión del Reino de Castilla cuando va imponiéndose sucesivamente en todos los reinos que había en la península ibérica, con una situación temporal del Reino de Portugal que pudo liberarse aprovechando en 1641 que Castilla prefirió orientar sus ejércitos contra Cataluña y no contra Portugal. Esto tiene que tener repercusión en todos los pueblos del Estado español. Genocida quería preparar, pero no he tenido tiempo de hacerlo, algo que José Luis me pasó un artículo
que me hubiese gustado leerlo para hoy, de cómo una decena de pueblos que existían en territorio de la península ibérica fueron eliminados, genocidados, etc. Pero no he podido buscar. Sí recuerdo que uno era los quinquis, ¿no? ¿O no? Sí, los mercheros, que eran los quinquis, los agotes, los pasiegos. Vale, pues yo quiero mencionar que en el servicio militar obligatorio conocí un quinqui y para mí fue un honor y me emociona que cuando nos separamos me dijo: Luis, eres un tipo legal. Y para mí fue un honor que aquel quinqui me dijese eso. Bueno, estuve en el año 2015 en León, pasando por varias ciudades, y me encontré, descubrí que hay un dicho que dice: León sin Castilla, una maravilla. Pues ahí hay un pozo histórico importante que sería interesante que salga a superficie. Resulta que yo no conozco, ya me gustaría haber estudiado a Elías de Tejada, al profesor Elías de Tejada, su libro sobre las Españas y otros, y ver cómo los distintos estados que había en la península ibérica fueron siendo conquistados y asimilados por el reino de Castilla. Pero donde hubo o hay, de los distintos pueblos que había en la península ibérica, hay unos que seguimos existiendo, otros que prácticamente han renunciado, parece, pero yo creo que casi nadie en el Estado español, y muchos fuera del Estado español, ignora pues que hay un pueblo castellano que es el que se ha convertido en dominante, un pueblo vasco que es el que se convirtió en más mediático por el tema del terrorismo de ETA, que esto merecería un apartado en el que no voy a entrar. Un pueblo catalán que ha saltado otra vez a las páginas de los medios de comunicación y televisiones en casi todo el mundo después, a partir del 2009, cuando empieza la gran movilización otra vez del pueblo catalán, y digo otra vez y para que no se me olvide luego, porque el general Espartero se le ocurrió una frase que luego ha sido usada mucho más recientemente, y el último, creo, en el 2012, por Peces Barba, uno de los padres de la Constitución española, diciendo que Espartero hay que bombardear Barcelona cada 50 años para mantener Cataluña sometida, y Peces Barba, cuando el movimiento del pueblo catalán empezaba a ser controlado por el procés, pero había movilización y ha seguido habiendo, y sigue habiendo una movilización muy importante. Peces Barba se permitió en un congreso de juristas, creo que en Cádiz, creo recordar, decir: confiemos en que esta vez no habrá que bombardear Barcelona. Varios juristas catalanes presentes exigieron que se retirase este comentario, se negó a hacerlo, los juristas catalanes marcharon, pero esto está metido en el consciente y sobre todo en el subconsciente de los dirigentes castellanos y asimilados, y también del pueblo castellano y pueblos asimilados. El hecho de sentirse conquistadores, sentirse ocupantes, sentirse dominadores, sentirse que son los que tienen el poder. Pues no es ninguna casualidad que aparezcan autores gallegos, pues como este, Óscar Pazos, publicando un libro, Madrid es una isla, que está la versión catalana, pero lo publicó lógicamente, no sé si primero en gallego, luego en castellano seguro, porque la tenemos por aquí también, pero una colaboradora me ha pasado algunas frases de una entrevista que le hicieron sobre este libro. Madrid es una isla, el subtítulo es muy interesante, lástima que está aquí muy pequeñito, pero su título es El Estado contra la ciudadanía. Fue publicado por Libros del Lince en el 2013 y escrito poco antes por Óscar Pazos, nacido en Vigo en 1967.
Y entonces, algunas frases de la entrevista. Madrid ha ido secuestrando y concentrando todos los órganos de poder hasta crear un trama de instituciones e intereses político-económicos mediante la cual gobierna el país en su propio provecho. El Estado ha centralizado la banca y el sistema monetario, las grandes constructoras, las comunicaciones, las facultades, que son fábricas de altos funcionarios y de candidatos a los puestos más elevados de la judicatura. Controla la prensa, la investigación científica e incluso las artes y las letras con sus órganos gremiales de poder, como sus reales academias varias. Y aquí, ya que me viene, y para que no se me olvide luego lo que he dicho sobre la lengua castellana, pues que es después de 1714, poco después, que la Academia de la Lengua Castellana pasa a ser denominada de la lengua española. Y este exclusivismo forma parte de reforzar el dominio, el poder del Reino de Castilla y los poderosos castellanos sobre las otras lenguas y sobre los otros habitantes. Cita: casi todos los organismos de investigación están en Madrid. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Oceanografía, donde tienen 15 oceanógrafos estudiando el bacalao, o el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de la Armada para probar barcos y buques a 500 kilómetros de la costa. Es revelador, sí, hay cientos de ejemplos. Durante el siglo XIX, la Universidad del Estado español se construyó como un proyecto político. Más de la mitad de los estudiantes optaron por derecho, el derecho castellano, convertido en derecho Estado español, esto lo añado yo, lo que les otorgó acceso directo a los órganos de gestión político-administrativo. En Madrid muere la política española, enterrada por el Tribunal Constitucional, el Parlamento, que bloquea cualquier iniciativa legislativa popular, o cualquier otra de las grandes instituciones estatales. Todo comenzó con Felipe II, el rey absoluto, después hablaré de esto de Reyes Felipe, el rey absoluto que se encerró en su poder, que situó la sede de la corte hispánica en Madrid en 1561, convirtiéndose en la primer capital permanente de la monarquía española, la monarquía hispánica, debería decir. Me gustaría conocer los Carpazos y poder intercambiar. Y así seguimos. El poder en España se recluye, no rinde cuentas ni da explicaciones y utiliza los recursos, como lo hacía la corte, para su provecho y manipula lo que puede a los medios a través de concesiones, y cada vez se está demostrando que manipula y controla los medios de comunicación muchísimo, por no decir totalmente, a través de concesiones. El centralismo económico de Madrid es ya mayor que el de Londres o París si atendemos a la dependencia de la economía madrileña respecto a la gran empresa paraestatal. Esto es hace ya 11 años. La red de comunicaciones radial vertebra España ignorando las necesidades económicas y la realidad del país. Madrid, la ciudad más rica de España, sí, en PIB y en renta per cápita, porque su negocio es el poder y quien está arrimado a él saca tajada en el beneficio de la capital, Madrid. Bien. Hay un libro muy interesante que quería también hacer la cara, etcétera, de la portada, etcétera, de un ancho sobre la invención de la historia, ¿vale? Este lo quise comprar demasiado tarde porque ya no lo encontré, pero me parece muy importante. Pero lo que quiero señalar es que la invención de la historia española que denuncia, que le llama invención, pues está hecha, este libro escrito también por un gallego. Y me gustaría conocer la auténtica historia del pueblo gallego y la auténtica historia de todos los pueblos del Estado español. Y luego entraré en que, afortunadamente, en Cataluña hay unos 8 grupos que sin ninguna subvención, en contra de lo que se dice de ellos, por parte de la Generalitat, no digamos ya por parte de Madrid,
por parte de Barcelona, sin ningún tipo de subvención y sin prácticamente sin acceso a medio de comunicación importante, pues están recuperando la auténtica historia de Cataluña y esto lo retomaré posteriormente. ¿Qué pasa con este Estado español que hereda y expande el Estado castellano, que entre otras cosas envenenó a Pau Claris, el catalán más importante del siglo XVII, y que se extiende por todo el territorio europeo, excepto durante unas décadas sí, pero el resto, afortunadamente para ellos no, excepto el Reino de Portugal? Pues que este Estado español, que se empieza a construir sobre la destrucción de los estados de la nación catalana, porque aquí es interesante que se diga, por ejemplo, desde Madrid y también desde las cátedras en Barcelona, que nunca hubo Estado catalán independiente, Cataluña nunca fue un Estado independiente y que nunca existió una nación catalana que englobase el Principat de Cataluña, que era la columna vertebral, el Reino de Valencia, el Reino de Mallorca, el Reino de Aragón, el Reino de Nápoles, de Sicilia, de Córcega, de Cerdeña. Y un día se me ocurrió, esto acabó en 1714, bueno, en 1707 ya cae el Reino de Aragón y el Reino de Valencia. Felipe II de Castilla, no Felipe II de España, porque no existía el concepto político de España, geográfico sí, pero no político. El primer rey que se llama Rey de España y además añadiendo por la voluntad, por la gracia de Dios y por la voluntad nacional es Amadeo de Saboya, 1870. Y el primer rey que se declara Rey de España sin añadir nada es Juan Carlos I, porque solo podría haber añadido por la voluntad del dictador Franco. Luego hablaré del nacionalismo banal. Pues un ejemplo de nacionalismo banal es que cuando alguien pone en Google o en un buscador pone Felipe II, le sale Felipe II de España. No, Felipe II de Castilla, no de España. Pues bien, Felipe II de Castilla saca el decreto de nueva planta contra el Reino de Aragón, le quita los fueros, contra el Reino de Valencia, le quita los fueros. En 1614, contra el Principat de Cataluña, saca un decreto de nueva planta que ratifica las constituciones catalanas. Había más derecho catalán el sanguinario Felipe V de Castilla que los catedráticos catalanes de la universidad dicha catalana en territorio catalán. Y sabía que no podía derogar las constituciones catalanas porque él no tenía ninguna autoridad para derogarlas. Sí pudo aplicar la conquista por armas, pero no las derogó. Y luego ya sí conquista finalmente el reino de Baleares en 1715, y sobre la destrucción de los estados de la nación catalana empieza a construir el Estado español. Y por eso habrá esto de ir transformando la Real Academia de la Lengua Castellana en lengua española, etcétera, etcétera. Reescribir aún más la historia que ya se había empezado a reescribir muchísimo antes, etcétera. Pues bien, frente a lo que se afirma de que nunca existió el Estado español, la nación catalana, perdón, resulta que 300 años después se me ocurrió, 250, 60, se me ocurrió buscar las banderas de las comunidades autonómicas, actuales, fruto de la traición de los dirigentes catalanes al pueblo catalán en los años 70, y que consiguieron, con la colaboración también de dirigentes vascos de otras partes, que la muerte de Franco no significase la caída del franquismo. Pero a pesar de eso, resulta que de las 17 banderas, pues, casualidad, hay 4 donde hay la señera catalana, 4 barras rojas sobre fondo azul. Y, casualidad, ¿cuáles son? Pues Valencia,
Baleares, Aragón. O sea, las 4 naciones principales de la Confederación Catalana. O sea, niegan que existiese, pero resulta que el peso histórico, cultural, subjetivo de los pueblos es tan fuerte que cuando designaron, configuraron, diseñaron las banderas, pues resulta que adoptan la bandera catalana, pero cada una añadiendo algo que las separe. Y esto, si buscáis un mapa de Europa antes de 1714, veréis que está Principat de Cataluña, Reina de Valencia, Reina de Mallorca, Reina de Aragón, están con un mismo color, pero con una línea de puntos que separa que, aunque eran una confederación, había personalidad política, cultural, económica, etcétera, en cada una de ellos, pero había un consenso en que formábamos una nación catalana. Bien, entonces decía que el Estado español se empieza a construir a partir de 1714 como continuidad del Reino de Castilla y acabando de conquistar. Nosotros éramos los más fuertes, fuimos por eso los últimos en caer, pero el Estado español heredó y generalizó la corrupción que ya tenía el Reino de Castilla. Y aquí es muy importante, afirmo, porque se habla a menudo de que hay corrupción en España, también se dice en Cataluña. Si hubiese tiempo ya explicaré que en Cataluña no había corrupción, espero poderlo hasta 1714, y me costó mucho llegar a eso, por tanto entiendo que fuese rechazado inicialmente por quien pueda oír esta afirmación que digo, que la corrupción fue traída por las tropas castellanas en 1714. Tropas castellanas a remolque de las tropas francesas, porque si no, no hubiese ocurrido lo que ocurrió. Pero resulta entonces que no es que hay corrupción en España, sino que España es corrupta desde antes. El Estado español es corrupto antes de ya constituirse como Estado español, porque ya hereda la corrupción que imperaba en el Reino de Castilla. Y aquí es importante decir pues que un artículo de un autor que está recuperando auténtica historia de Cataluña, Pep Mayolas, que se llama Quod natura non dat, salmántica non prestat. Lo que naturaleza no da, la Universidad de Salamanca no puede proporcionarlo, prestarlo. Y ahí se explica cómo hay edictos del rey de entonces. Soy tan malo para la historia que ni consigo recordar las dinastías y ya me han tenido que corregir. Pero supongo que era entonces Felipe V. No, Felipe II, perdón, gracias. Felipe II de Castilla, gracias. Pues tuvo que sacar varios edictos diciendo que se deje de comprar y vender los títulos universitarios de Salamanca y que la compra-venta que hay también de las cátedras y de los lugares de profesores, etcétera, etcétera, ¿vale? Y otro edicto que no he tenido tiempo de buscar, esto me gusta, pero se alargaría más y tampoco da la cosa para tanto. Felipe II saca otros edictos contra cómo los astilleros están construyendo los barcos que tienen que ir a América utilizando una madera demasiado verde que no ha sido tratada adecuadamente, y resulta que esta madera escupe los clavos, los tornillos, etcétera, y los barcos se hunden en el océano por incompetencia en la construcción de barcos. Esto, pues unos ¿cuántos años? 40 años después de la conquista de América, supuestamente por las naves castellanas. Y esto avanzo, porque no sé cómo irá luego, que cuando hablo de que hay un genocidio contra la nación catalana, un genocidio catalán, pues hay dos temas fundamentales ahí a poner sobre la mesa que escandalizarán a algunos, confío que interesen a muchos. ¿Cuáles son los dos grandes supuestos aportes del Reino de España al mundo, a la cultura y a la historia universal y a la cultura universal? La conquista de América
y el siglo de oro español. Pues bien, yo ya he dicho que no tenía ni idea antes del 2012 lo que ahora... L'Atlas, sisplau. Lo que ahora estoy compartiendo, y yo no me pregunté hasta hace 8 o 9 años, ante algo que supongo que os suena, a nosotros nos lo repitieron centenares de veces, el imperio donde nunca se ponía el sol. La pregunta que no me había hecho antes y ahora cuando lo hago casi todos catalanes y también muchos no catalanes sonríen es: explíqueme por favor cómo narices, más formal, explíqueme por favor cómo se construye un imperio náutico desde la meseta castellana. O sea, qué conocimientos hay de navegación, de cartografía, de pilotaje, de construcción de barcos a 600 kilómetros del mar y 600 metros de altura. Tuvo que ser inevitablemente conquista de la nación catalana, que yo también tenía la idea de Cataluña ahora. No, la nación catalana era el Principat de Cataluña, que estaba por encima de los Pirineos bastante. Reina Valencia, Reina Mallorca, Reina Nápoles, Sicilia, Córcega, Cerdeña, complemento del Reino de Aragón, que no corona de Aragón. Y este imperio construido lógicamente por las naciones náuticas durante siglos fue siendo apropiado por el Reino de Castilla, convertido luego ya en el Reino de España, y controlando, sometiendo todos los pueblos de la península ibérica. De todas maneras, aprovecho para enseñar este libro, resultado de esta investigación, donde se ve un mapa mundi hecho en Portugal, 1573, encontrado en la Biblioteca Nacional Francesa en París, y donde se ve banderas catalanas, América del Sur, del Centro, del Norte, Groenlandia, África, y en cambio se ve bandera de Portugal, no se ve para nada bandera de Castilla. Pero es más, digamos, se dice España de matriz castellana. Perdone, ¿dónde está el color de Castilla en la bandera española? Solo estuvo durante la Segunda República Española anticatalana, solo estuvo desde 1931 a 1939, la banda de abajo fue violeta, color del Reino de Castilla. Bien, entonces estaba poniendo ejemplos de que el Estado español ya era corrupto desde antes de llamarse español, cuando aún era solo castellano. Y luego pues podemos ir viendo que, tomando cosas de actualidad, pues que esta corrupción es enorme y que, poniendo ejemplos recientes, pues el síndrome tóxico español del año 81, pues se atribuyó tramposamente a un aceite de colza manipulado por aceiteros supuestamente desaprensivos, importado desde Inglaterra y canalizado a uso doméstico. Bueno, falso total. Todo el tema del bar España, etcétera, y este tipo de cosas, las niñas de Alcácer, todo este tipo de acontecimientos realmente graves, pues resulta que no hay forma de que salgan a la luz, excepto por padres desesperados o por periodistas que se juegan la carrera, incluso la vida. Luego tenemos el 11M, los atentados del 11M en Madrid, pues del 2004, pues bueno, quien se quiera creer la versión oficial, si le tranquiliza, pues que lo haga, pero es otro engaño absoluto y para mí también refleja la corrupción del Estado español, reforzada por la corrupción de instituciones europeas que no tuvieron tampoco ningún interés en aclarar la verdad.
Hay cuestiones así como la muerte de una casi decena de dirigentes del PP en pocos años, cuando había ahí toda una serie de tramas corruptas y resulta que no se explica, no sale la verdad en ninguna parte. ¿Cómo están funcionando los partidos y sindicatos? Pues bueno, comprados por el Estado y por lo tanto ahí sin ninguna expresión popular, verdadera, etcétera. Se ha ido haciendo una cultura de la subvención y un clientelismo dependiente de qué partido dará más subvenciones, pues a este partido votaré o no votaré. Se ha ido haciendo, y es inevitable, en Madrid, que por cierto, me he olvidado decir que todo esto que plantea ya Óscar Pazos, etcétera, me hizo encuñar cuando me metí en este tema, la expresión la extractiva camarilla parasitaria de Madrid. Y esto afecta a todos los pueblos del Estado español, se sientan a un pueblo o se consideren ya asimilados. Que esto me lleva a un ejemplo que me he encontrado con el tema de la lengua. Yo no entendí, con un vasco en un caso, con una andaluza en otro caso, llegamos a una discusión acalorada, sobre todo con el vasco, sobre que él no hablaba castellano, él hablaba español, y el mismo argumento por parte de andaluza. Y seguramente este argumento debe ser usado en muchas partes del territorio del Estado español. ¿Pero por qué? Pues porque si en lugar de diciendo hablo español, se sienten la lengua común. Si dicen hablo castellano, no, es la lengua de los que nos conquistaron, los que nos ocuparon, de los que nos han influido y de los que nos están mandando actualmente. Y esto es reconocer la supeditación. Y antes que reconocer la supeditación, prefieren defender acaloradamente que hablan el español. Apuntaba que además de la cultura de la subvención se ha ido generando inevitablemente, ya que es el Estado centralizado en Madrid desde el 1561 el que va haciéndose toda una forma de ver la realidad estatista y por tanto confiando solo en aquello que el Estado hace, aquello que decide, aquello que construye, si lo construye, y desconfiando de toda iniciativa popular, de toda iniciativa privada. Y esto es uno de los rasgos característicos del Estado español también. Y luego hay ya el ejemplo de corrupción más explosivo y más escandaloso, que es el expediente Royuela. Para quien no conozca este tema, pues le recomiendo este libro. Bueno, poniendo expediente Royuela saldrá, encontraréis información. Y este libro ha salido recientemente, hecho por un periodista que ha dedicado muchísimas horas. Es un libro de 800 páginas y expone muy bien cómo, por órdenes del ministro Belloc, creo que era de Justicia, socialista, dio instrucciones de ir montando lo que se fue convirtiendo en un aparato, en una maquinaria de asesinar. Y resulta que por unas casualidades, en las que no voy a entrar, una documentación que iba a ser destruida, pues llegó a manos de alguien que se interesó en este tema, en esta documentación, y fue encontrando unos 30.000 documentos donde se habla de más de 130 asesinatos. Luego, posteriormente, se encontraron datos de que había un par de fosas comunes que no hubo forma de, que yo sepa, forma de destapar. Y esta máquina de asesinar, pues se cargó personajes tan importantes como el general Mellado, como Ferrer Salat, presidente de la Confederación Española, la COE, como Antonio Herrero, uno de los periodistas más importantes en su momento, y lo que es más ilustrativo, será más reconocible por, creo que todas las personas que oigan eso, es que Rajoy y Esperanza Aguirre tuvieron un accidente de helicóptero que se salvaron. Pues bien, hay un documento donde dice que no se pague la segunda parte
porque no han cumplido el trabajo que se les encargó. Tenían que disparar a 24 metros y dispararon a 4 metros. Por tanto, que no se les pague. ¿Qué quiere decir eso? A 24 metros no se habrían salvado. A 4 sí. Pero ya estaban, lógicamente, comprados los especialistas, etcétera, que no verían los agujeros en el helicóptero de las balas que habían derribado el helicóptero. Muchos de estos asesinatos, pues manipulando los coches, accidente de coche. Antonio Herrero, que he mencionado, le gustaba el submarinismo, le manipularon las bombonas de oxígeno, se ahogó, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, Alberto Royuela, padre, y Santiago Royuela, hijo, y algún hermano también implicado, llevan, el padre en particular, pues 25 años moviendo este tema, han llevado documentación a prácticamente todos los juzgados del Estado español, han entregado documentación a todas las autoridades, incluida la monarquía, y resulta que sigue habiendo censura total. Y esta mafia se ha reciclado últimamente y se ha convertido en una máquina de asesinar, se ha convertido en una máquina de corrupción, de compra, de pago, de ministros, de jueces, de periodistas, etcétera, etcétera. Salen listas con el número, con nombre y apellidos, número de cuenta, banco, periodicidad, cada mes ingreso de 100.000, de 300.000 dólares según en qué bancos, euros según en qué otros bancos, etcétera, etcétera. Y esto para gran parte del núcleo de poder de esta camarilla parasitaria de Madrid. Y esto no sale en ninguna parte de los medios de comunicación importantes, ni tampoco de los medios alternativos digitales, etcétera, etcétera, porque el control del poder es enorme. Pero esto es real, lo que estoy diciendo, y es un elemento de cambio que luego voy a plantear. Menciono sobre el tema de cómo funciona el Estado español a Johan Galtung, que fue un sabio sueco que instauró los premios Nobel alternativos y que plantea en un momento determinado, se le pregunta sobre lo que estaba ocurriendo en España, en Cataluña, perdón, y una cita que he encontrado es: la Constitución española afirma que España es una nación, lo cual es falso. España es un Estado. La nación es la organización política de un pueblo. El Estado es la organización política de una oligarquía. La lucha verdadera no es por la independencia, sino por la nación. Yo digo por la libertad de la nación, la libertad del pueblo catalán. La independencia es una característica más de las naciones. Establece la nación y tendrás independencia. La Constitución afirma que España es una nación y que este es el problema porque en realidad no lo es nación. Es un Estado que pretende administrar a su criterio los bienes de diversos pueblos que estos sí son naciones. Naciones sin Estado. Pero no, aquí es una cuestión interesante, es una expresión que quizá os suena de hay naciones con Estado y naciones sin Estado. No, no es cierto. Hay naciones con Estado propio y naciones con Estado ocupante. Pero muchos académicos y universitarios y escritores catalanes no podían ir a congresos del Estado español y latinoamericanos internacionales si en sus artículos, en lugar de poner Cataluña y otros, es una nación sin Estado, pusieran Cataluña es una nación con Estado ocupante, el Estado español. El Estado de un Estado europeo, extranjero, enemigo, invasor, ocupante, corruptor, expoliador, genocida. Si pusieran esto, no sería invitado. Pero pueden medrar, pueden ir haciendo su carrera académica, cultural, de autor, etcétera, etcétera, pues usando subterfugios para esconder la verdad y usar una fórmula que le sea simpática al poder.
Por eso yo insisto, España, desde su inicio, el Estado español, Reino de Castilla, luego tomando otros nombres y finalmente ahora, desde el 78, Reino de España, se ha construido desde el principio como una cárcel de naciones, genocida de pueblos y corrupta. Pero es que además, continuando lo que había en el Reino de Castilla, el Estado español tiene unas concepciones profundamente autoritarias e inmovilistas sobre casi todo, excepto para cosas de descomposición, que es lo que el Partido Socialista y la izquierda están imponiendo en los últimos lustros. Pero sobre la ley, la justicia, la autoridad, etc. Gracias a Francisco Elías de Tejada, que antes mencionaba, descubrí que la ley catalana no tiene nada que ver, y quiero que vuelva a no tener nada que ver con la ley castellana. El derecho consuetudinario, que es reivindicado por algunos y luego cuando ven Cataluña no lo encuentran, cuando miran Cataluña no lo ven. En Cataluña la ley era, y quiero que vuelva a ser, y esto implicará muchos cambios profundos, la costumbre del pueblo escrita por personas que tenían una cualificación que les permitía ir elaborando todo eso, y por eso la primera recopilación de leyes, en 1112 me parece que se llama Els usatges, los usos del pueblo. Y luego ya en el siglo XIII, estas leyes se llevan a Cortes, y a finales del XIII ya se establece que estas leyes llevadas a Cortes se paccionaban, es el verbo que se usaba, se pactaban entre los tres brazos y el rey, y se convertían en constituciones. Resulta, y no lo habéis oído de ningún dirigente catalán independentista, resulta que los catalanes somos los inventores de las constituciones. De la palabra catalana viene en castellano, en inglés, en francés, en italiano, en portugués, en rumanés y supongo que en más lenguas. Pero es que no solo constituciones, los catalanes generamos todo un léxico político. ¿Cómo se llama el Parlamento inglés? Parliament. ¿Esto viene de talk o de speak o viene de parlar, de parlament catalán? Gobernar. Pero no solo en este campo, en muchos otros, en esgrima, en hípica, en el juego de damas. Todo lo que tenga que corregir, lo corregiré. He dicho al principio que lo que me importa es la verdad, aunque no me guste. Y si algunas cosas que digo se me demuestra, y yo estoy dispuesto a contrastar a fondo, se muestra que es erróneo, rectificaré, y si he de pedir disculpas públicas, las pediré. Pero el primer libro sobre el juego de ajedrez con dama está escrito en catalán por un valenciano. En los libros que venían de la India y tal no existía la figura de la dama. ¿Pero qué significa que en una sociedad aparezca en el juego aparezca la dama? Pues que el rey finalmente es un títere. Sí, no, y la reina hace lo que le pasa por los ovarios, excepto el salto del caballo. Cuando hubo la primera huelga general por los derechos de la mujer, el 8 de marzo del 18 creo que fue, escribí un artículo diciendo: en Castilla es algo a conquistar, aquí es algo a recuperar. Ya teníamos igualdad entre hombres y mujeres en Cataluña, en el Principat de Cataluña y en toda la nación catalana. Y las leyes reconocen esta igualdad, las constituciones catalanas. Pero entonces se puede decir que en el Principat de Cataluña y en la nación catalana el derecho y por tanto la justicia iba del pueblo hacia la autoridad. En Castilla y en otras partes, que es la ley lo que dice el rey, del poder contra el pueblo. Esto no tiene nada que ver. Y yo me quedé sorprendido como, leyendo un libro que desgraciadamente ahora no tengo para enseñar, de un jurista catalán que ningún dirigente independentista menciona jamás, que se llama Francesc Maspons i Anglacell, muerto en 1966. Un libro se llama L'Esprit
del dret públic català, el espíritu del derecho público catalán. La mayoría de no catalanes, si no tienen un prejuicio contra la lengua catalana, entienden en pocas semanas, en pocos meses entienden y hablan. Y yo ahora he aprendido, cuando escribo a un no catalán, escribo en catalán, y cuando hay una palabra difícil, entre 5 paréntesis, para que se note, no es un paréntesis normal, pongo el significado en castellano. Pero ¿verdad que l'esperit del dret públic català se entiende? El espíritu del derecho público catalán. Claro, cuando es una palabra como genoll, que es rodilla, pues entonces lo pongo entre 5 paréntesis. Cierro este paréntesis. Entonces, el derecho catalán, las constituciones catalanas tienen como objetivo principal preservar la libertad del pueblo y impedir los abusos de poder. ¿Qué tiene esto que ver con el derecho castellano? ¿Qué tiene que ver esto con lo que se enseña en todas las facultades del Estado español? Que es el derecho castellano convertido en Estado español. Y en particular se enseña en la llamada Universidad Catalana, que es un engaño total porque no existe Universidad Catalana. De hecho, desde 1714 no hay nada catalán. No hay ni pueblo catalán, porque un pueblo que no es libre no es pueblo, hay pueblo catalán sometido. Y los dirigentes catalanes independentistas esconden eso y hacen discursos y protestas porque se les vulnera sus derechos fundamentales, cuando resulta que el pueblo catalán hace 3 siglos que no tenemos ningún derecho fundamental. Ni derechos humanos, ni derechos civiles, ni derechos políticos, ningún derecho. ¿Por qué? Porque no podemos existir como catalanes. Solo tenemos derechos si renunciamos a ser catalanes y aceptamos ser ciudadanos españoles. Entonces sí podemos tener derechos de las leyes y la Constitución española, etcétera, etcétera. Es decir, negándonos como pueblo, negándonos como catalanes. Y esto nuestros dirigentes traidores no lo explican. Porque claro, si lo explicasen, nos estarían cobrando 50.000 para arriba en la mayoría de ayuntamientos, 100.000 para arriba en parlamentos y en consellerías, 130.000 o 40.000 como presidente de la Generalitat y estos los traidores que unos se escondieron en las cárceles de Madrid, como decía antes, protegidos porque el pueblo catalán les habríamos roto la cara si no hubiesen oído. Otros siguiendo, cobrando, haciendo funcionar la comunidad autónoma catalana, la Generalidad de Cataluña, que es la concreción del Estado español preservado con la traición de los dirigentes catalanes en los años 70 y que es simplemente la aplicación del Estado español en territorio catalán. No hay nada catalán. ¿Quién es la máxima autoridad del Estado español en territorio catalán? El presidente de la Generalitat de Cataluña. ¿Cómo va alguien que está, el máximo representante y que está cobrando 140.000 euros al mes, va a declarar ninguna independencia? Pero es que esto debería ser el punto de partida, recuperando el punto de vista catalán, que antes mencionado que hemos de recuperar los catalanes y los leoneses el leonés y los castellanos el punto de vista castellano y cada cual su punto de vista, si lo tiene. Yo creo que lo teníamos y nosotros lo estamos recuperando. Cuando se dice Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, no, Tribunal Superior de Justicia Estado Español aplicada en territorio catalán, Universidad Catalana, catedráticos catalanes, no, Universidad de Estado Español aplicado en territorio catalán, catedráticos que han sido nombrados por Madrid con los programas que Madrid confecciona, con los contenidos que Madrid ha decidido. No hay nada catalán y este debería ser el punto, excepto tierra catalana, se llevan los frutos pero no se pueden llevar la tierra, y la tierra catalana, como toda tierra configura en parte el carácter del pueblo que vive sobre aquella tierra. Y tampoco se pueden llevar el 80% de catalanes que no cobramos de Madrid ni en blanco ni en negro, ni en blanco y negro. Y este pueblo catalán siente, una parte sabemos, pero otra siente que estamos sometidos y que queremos ser libres. Y esto explica la movilización otra vez desde el 2009 del pueblo catalán, porque los movimientos de los pueblos no son lineales, son cíclicos. El ciclo histórico del pueblo catalán son 38 años, el ciclo anterior fue en los años 70 y fuimos traicionados con Pujol como traidor número 1,
Y Tarradellas pudo decir su discurso: Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí. Yo también vull l'Estatut. Traduzco: Ciudadanos de Cataluña, ya estoy aquí, yo también quiero el estatuto, porque esto es el punto de vista castellano. Desde el punto de vista catalán tendría que haber dicho: catalans, yo soy aquí, yo también vull la libertad. Pero claro, entonces no habría podido hacer el discurso, no habría sido Generalitat y no habría sido nombrado 8 o 10 años después Marqués de Tarradellas por el servicio prestado al Estado español, contribuyendo a impedir la independencia del pueblo catalán en los años 70. Pero toda la conducta de los dirigentes independentistas catalanes ahora lo que exigiría, lo que sería coherente, es que Felipe VI de Castilla, en hora punta y por todos los medios de comunicación, hiciese un discurso diciendo: quiero agradecer delante de todo el pueblo español, quiero agradecer los servicios prestados por el muy honorable Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Carme Forcadell, etcétera, etcétera, porque diversas veces, el 12, el 14, el 15, el 17, ahora, han preservado la unidad de España y en su momento determinado les daremos el título nobiliario correspondiente a sus servicios al Estado español. Claro, si hiciese eso Felipe VI de Castilla, destaparía la traición y no podría continuar habiendo el engaño terrible, el engaño al resto de pueblos, la traición al pueblo catalán que están haciendo los dirigentes catalanes, que lógicamente solo han llegado a ser dirigentes en territorio catalán porque tienen el visto bueno de Madrid. Desde el punto de vista catalán, partiendo de que hace 3 siglos estamos ocupados, debería ser elemental que nadie llega a un cierto nivel de poder en territorio catalán si no tiene el visto bueno de Madrid. Y si no cobra en Madrid, en blanco, en negro o en blanco y negro. Y eso es lo que está ocurriendo. Pero esto es lo lógico, lo históricamente lógico, lo de la actuación del poder del Estado europeo, del Estado español, en contra nuestra, en contra del pueblo catalán. Pero la fuerza del pueblo, la fuerza del poder del Estado español fundamental, la fuerza fundamental, la pieza fundamental, son los dirigentes catalanes en territorio catalán que trabajan para Madrid. Ya sé que esto cuesta, a mí me ha costado mucho. Hasta inicios del 19 no me atreví a escribir: todos los dirigentes independentistas son traidores al pueblo catalán, y han de ser todos, al 100%. Es como una fiesta sorpresa con 100 invitados, solo que uno hable, la fiesta se rompe, se destroza, ¿no? Ya no es sorpresa. Ya no hay sorpresa y quizá ya no haya ni fiesta. Pues aquí, con que uno confesase, pues se rompía la traición. Y esto lo retomaré, iba a decir lo retomaré luego, pero sí, quiero retomarlo porque es importante. Solo quiero decir que lo encontráis en un librito mío que concentra 500 artículos, 6 cuadernos, 30 o 40 vídeos, etcétera, que se llama Conocer los catalanes de antes de 1714, una aproximación. Es el mejor libro que hay en el mundo sobre este tema. ¿Por qué? Porque no hay otro. O sea que es fácil, me atrevo a afirmar rotundamente que ese es el mejor libro que hay en el mundo. Si entráis en mi blog La Gota Catalana, lagotacatalana.cat, en documentos podéis bajar la versión en castellano también, pero no encuentro una editorial que me lo publique en castellano, y después de haberme hecho 6 autoimpresiones, finalmente una catalana me lo ha publicado. Pero lo recomiendo porque ahí encontraréis la distinta forma de entender la justicia, la autoridad, la equidad, el honor, la responsabilidad, el profesionalismo, la pobreza, etcétera, etcétera, ¿vale? Y la corrupción. Aquí no había corrupción. Antes lo he apuntado, ya que me viene a la cabeza, lo explico ahora un poco. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, que era la ley, la costumbre del pueblo escrita. Esto implica un marco de libertad, pero es que además que dificulta la corrupción social. Puede haber corrupción individual, pero social
la dificulta, pero si luego te enteras, como me enteré en 2013 o así, cuando me voy implicando, por qué métodos se escogían los cargos en Castilla y por qué métodos se escogían aquí, entiendes que allí había corrupción, aquí no. ¿Cómo se hacían los cargos en Castilla? Las designaba el rey o los ponía a subasta al mejor postor. Entonces, el que tenía el responsable encargado por el rey, que solo el rey lo podía destituir, o el mejor postor que metía a sus colaboradores y que tenía que haber graves problemas con el rey para que fuese destituido, pues eran fuente de corrupción, lógicamente. Aquí los cargos se escogían por insaculación, que es una palabra que ignoraba totalmente. ¿Y en qué consistía? Las personas, primero, la elección era siempre en una fecha fija, determinada, que todo el mundo sabía. Por ejemplo, el Consell de Cent era por Sant Andreu, creo que es el 20 de noviembre. Duraban un tiempo limitado. Cargos municipales 1 año, Generalitat 3 años. No se cobraba. Las personas cualificadas para aquel cargo, y con las décadas, con el tiempo se había ido estableciendo unos criterios por los cuales se sabía si una persona o no estaba cualificada para el cargo. Los nombres de aquella persona se metían en un saco, de ahí insaculación. Y una mano inocente, una criatura, sacaba una. No, aquella era la persona escogida para el cargo. Aquella persona tenía que pasar lo que se llamaba la purga de mesa. Tenía que rendir cuentas de su patrimonio antes y después para demostrar que no se había beneficiado por el uso del cargo que había tenido. Y no podía ser candidato hasta varias insaculaciones posteriores. Esto yo lo veo como un preventivo total frente a la corrupción. Yo quiero que vuelva a funcionar la elección de cargos en Cataluña por insaculación. Habrá que ver cómo lo adaptamos. Podría entrar en eso, pero aún me alargaría más. Bien, es importante entonces ir entendiendo que hay un nacionalismo banal, recomiendo este libro, Nacionalismo Banal, que aplican los Estados-nación. En el funcionamiento diario de Estados-nación se hace nacionalismo, pero que no se nota porque forma parte del día a día. Cuando en todas las escuelas hay el retrato de Felipe VI de Castilla, se está haciendo nacionalismo del Estado español. Cuando está la bandera rojigualda, que por cierto está copiada, está robada de la bandera catalana. Antes he enseñado el mapa mundi con banderas catalanas en todas partes, cuando el Estado español, que no tiene bandera, el Estado castellano sí, pero el español no tiene bandera, la bandera castellana desaparece, el Estado español tiene que tomar la bandera, que toma los colores de la bandera catalana. ¿Y qué ocurre? Que la bandera española, que está por todas partes, pasa a ser la bandera catalana. Nacionalismo banal. ¿Cuál es una forma de hacer nacionalismo banal? Pues eso que repiten los gerifaltes de Madrid. Todos los españoles somos libres iguales. Esto, para quien no se sienta como yo catalán, pues es evidente. No, esto es nacionalismo banal. Resulta que los catalanes somos distintos. Entonces no podemos ser libres. Si ustedes nos quieren hacer libres, si nos quieren hacer iguales, no podemos ser libres. Con esto de que todos somos libres e iguales, ¿qué ocurre? Que se forma una visión subconsciente de que los opresores no son opresores porque los oprimidos son libres e iguales como ellos. Y la versión perversa es que muchos de los oprimidos, como que el bombardeo libres iguales influye, sobre todo si te lo dicen en catalán, entonces no ven la opresión. Escribí un artículo que recomiendo cuando los presos no saben que están presos. Los catalanes muchos no lo saben, pero casi todos lo sienten, lo sentimos. Y algunos no solo sentimos, sino que lo sabemos. Antes he mencionado, no hubo Felipe V de España, hubo Felipe V de Castilla, que cuando juró respetar y cumplir las constituciones catalanas en 1702, hasta 1715, fue al mismo tiempo Felip IV de Cataluña. Pero como que nosotros con nuestras constituciones poníamos y gritábamos reyes, no como en Castilla,
como que dejó de cumplir las constituciones catalanas, lo echamos y se reconoció al archiduque Carlos, que juró las constituciones catalanas, aunque luego también nos dejase bastante colgados. Pero por lo menos en Alemania y no con las tropas castellanas ocupando el Principat de Cataluña. Bueno, y hoy he oído una frase, bueno, hoy hay muchas frases, pero una que he retenido, ya que hay elecciones autonómicas, es decir, el Estado español organiza elecciones autonómicas en territorio catalán para que sea elegido cuáles son los diputados y el gobierno de la Generalitat de Cataluña, parte del Estado español, y la primera autoridad del Estado español en territorio catalán es el presidente de la Generalitat de Cataluña, es decir, elecciones que monta para reproducir el Estado español aplicado en territorio catalán. Pues por la radio he oído que decían 5,7 millones de catalanes son llamados a votar. No, esto es el punto de vista castellano. Desde el punto de vista catalán no hay 5,7 millones de catalanes, hay votantes, hay 8 millones de los cuales 5,7 pueden votar, ciudadanos de Estado españoles residentes en territorio catalán. Y eso es totalmente distinto. Catalanes quedamos, no lo sé exactamente, pero en torno a 3 millones. El resto son venidos de fuera, y de los venidos de fuera, durante todo un periodo, bastantes eligieron voluntariamente ser catalanes. Y para mí tan catalán es el de familia, como soy yo, o el que elige voluntariamente, que es catalán. Habrá 1,5 millones, pero de estos. Pero el resto son tropas civiles de ocupación de Cataluña. Tropas civiles de ocupación de Cataluña que complementan, refuerzan las tropas militares de ocupación que se quedaron ya desde 1714. ¿Y quiénes son? PP, Ciudadanos, Vox, los oficiales, y luego policía bueno, eso es policía malo, policía bueno, PSC, PSOE, Comuns, Podemos, Sumar, los oficiales que quieren estructurar, organizar las tropas civiles de ocupación para impedir la libertad del pueblo catalán. Entonces no hay 5,7 millones de catalanes que votan hoy. Habrán 1.800.000, 2 millones, no sé exactamente, tendría que saberlo, pero no lo sé, lo siento. Pero lo que es importante saber es que el rechazo a los partidos independentistas es enorme y por eso hay una abstención importantísima, se calculó ya en 600.000, 700.000, y por eso también tienen que montar partidos nuevos para atrapar a los catalanes que ya han roto con Junts, con Esquerra, con CUP, atraparlos, unas decenas de miles o más, atraparlos en nuevos partidos como Alhora, formado por traidores ya antiguos de primera como Ponsatí o de tercera, cuarta como Graupera, y luego el gran partido traidor con la nueva lideresa traidora que están promocionando, que es Silvia Oriols y su Alianza Catalana, que es una forma más de obstaculizar el paso, que es lo que propongo. Si ya has decidido que te abstienes porque no encuentras ninguna candidatura que te apetezca, que consideras adecuada, no basta con eso, hay que construir la alternativa en positivo, pasar de independentista a independizador. Si consideras que hay alguna candidatura de las antiguas o de las nuevas que confías aún en ella, sepas desde ahora que no van a hacer la independencia y que te están engañando para dificultar que pases de independentista a independizador, que pases a simpatizar con el único partido independizador Directe 68 y que te vayas incluyendo en una red, en un humus, en un medio ambiente independizador que está por ahí abajo, pero que no aparece en los medios de comunicación, no digamos ya en Madrid, pero tampoco en Cataluña, porque ¿quién engaña al pueblo catalán? TV3, Cataluña Radio, los medios de comunicación en catalán son los encargados de engañar a los catalanes, porque si os fijáis, bueno, a vosotros nos debe llegar, pero amenazas de la derecha, del PP, de Vox, de Ciudadanos, hay que cerrar TV3, hay que cerrar Cataluña Radio, hay que cerrar los medios en catalán.
muchas amenazas, pero nunca lo cierran, porque si cerrasen, ni con el 155, si cerrasen, ¿quién engañaría al pueblo catalán? El pueblo catalán no confiaría en nada que aparezca por TV1, la 2, la 4, la 3, la 4, la 5, etcétera, etcétera, ¿vale? Como yo ahora digo que los que tenemos cierta edad, ya lo veo como una suerte haber vivido bajo Franco, porque podemos comparar. Bajo Franco era fácil rechazar porque las instrucciones emanadas de Madrid, las órdenes emanadas de Madrid, nos llegaban transmitidas en castellano y por personas que la mayoría de ellas llegaban de fuera, no eran catalanes. ¿Qué ocurre con la transición? Pues que las órdenes de Madrid, las instrucciones de Madrid más sofisticadas, nos llegan dichas en catalán por personas, la inmensa mayoría, nacidas en territorio catalán. ¿Qué significa esto? Que el punto de vista castellano está penetrando mucho más ahora que no en tiempos de Franco. Yo jamás tuve una clase en castellano, pero en el patio de la escuela, en el patio del instituto, en el bar de la universidad o en el campus de la universidad, jugábamos en catalán. Ahora, ni en Girona, en los patios de los colegios del instituto, se juega en catalán. El genocidio está avanzando. Y me costó mucho llegar a la conclusión de que hay un genocidio catalán desde hace como 5 siglos, perdón. Los últimos 3 ocupados, pero ya empieza antes. Y ahí es donde no puedo entrar porque hay tanto que quitarnos nuestras obras, nuestros personajes, nuestras conquistas, nuestros inventos, etcétera, es una forma de genocidio, además de masacres físicas, que es la forma que normalmente se entiende genocidio, que es matar. No, hay 5 delitos de genocidio, uno es matar, pero el otro es dificultad la maduración del pueblo, cortarle sus raíces históricas, etc. Son distintos aspectos del genocidio. Me encuentro con eso, que os lo enseño porque es un ejemplo del genocidio actual. Resulta que aquí tenéis los embajadores que salen de la zona catalana de influencia y los que salen de lugares castellanos. Pues esto es del 2007, muchísimos más o sea que hay una discriminación que es parte del genocidio. Y en cuanto aquí a ministros, pues aún más. También el número de ministros que viene de lugares de la nación catalana es muchísimo menor. Voy a entrar en algo súper reciente, pero que es considero muy importante y que puede ser importante también para los no catalanes que puedan ver esto. Este señor se llama Carles Balbuena, tiene un programa. Y en el número 79, pues hoy, esta madrugada, ha sacado una exclusiva sobre que Puigdemont y Junqueras, Junts y Esquerra, están negociando con el Partido Socialista, y tiene que estar por ahí el rey de una forma u otra, la formación de una confederación española. Me parece importante y esto me ayuda a entender por qué el traidor número 1, Puigdemont, que insisto, huyó del pueblo catalán disfrazado de exiliado porque aquí le habíamos roto la cara, y puesto a exiliarse no fue a Groenlandia, que hace frío, está aislado, fue a Bruselas, cobrando como eurodiputado español 110.000 euros o más, y más dietas, viajes, y los 280.000 euros para montar su equipo de asesores, a continuar traicionando al pueblo catalán, como continuaron traicionando desde la cárcel los presos políticos. Un preso político lo detienen en el trabajo, en casa, escondido o huyendo, pero no coge el AVE y voluntariamente se va a entregar a 600 kilómetros. Esto es un traidor que deserta porque tiene miedo de que si se queda le rompamos la cara por traidor. Igualmente los supuestos exiliados, ¿vale? Viviendo de lujo, y habrá que ver porque se me aclaran algunas cosas cuando explica Carles Balbuena
que es tibio en el tema de traición, pero la información que hoy da me parece muy importante, pues que Carles Puigdemont se haya presentado como candidato a la Generalitat de Cataluña cuando sus propios allegados hasta hace pocos meses consideraban que se quedaría como eurodiputado en Bruselas. Pues el tema es que con toda la movilización de nuevo del pueblo catalán, Europa, la Unión Europea y Alemania como motor que era, ahora se ha debilitado un poco de la Unión Europea, planteó, con Angela Merkel, planteó que había que hacer una reforma. Esto he hecho un salto por el tema del tiempo, pero el paso siguiente era algunas conclusiones provisionales, ¿vale? Entonces, una conclusión mía es, 1, el actual Estado español es inviable, y 2, es la hora de los pueblos de las naciones sometidas para recuperar la libertad, y eso puede incluir al pueblo castellano, que probablemente fue la primera víctima de la camarilla parasitaria de Madrid. Y resulta que cuando estaba haciendo eso me aparece una que el gobierno alemán, y supongo que otros y servicios secretos en otras partes, muy preocupados por lo que está ocurriendo en Cataluña otra vez desde el 2009, pues empezó a tomar medidas y a proponer la necesidad de reformar drásticamente el Estado español. Entonces, no bastaría el tema de la Tercera República, que algunos estaban planteando. Ya he dicho antes, la Segunda República fue anticatalana, la tercera inevitablemente sería anticatalana. Cualquier gobierno surgido de Madrid, del Madrid ocupante, tiene que ser, y cualesquiera constituciones y leyes tienen que ser anticatalanas de nacimiento. Pero la trampa es hablar de una confederación española. Y ahí habría un simulacro de independencia catalana, y ahí, para mí, Puigdemont, traidor número 1, fue el traidor número 1. Y yo lo escenifiqué, me salió en una de estas conferencias cuando expliqué que el 10 de octubre del 2018, cuando hace un discurso que sabe que va a acabar diciendo que no hay República Catalana, un dirigente honesto, no un traidor consciente como él, empieza el discurso preparando para la mala noticia. No puede empezar el discurso como si hubiese buena noticia. Después de los resultados del referéndum del 1 de octubre, el pueblo catalán se merece la República Catalana. ¡Ah! Y luego una paradiña de 8 segundos, esto está científicamente calculado, para hacer un hachazo psicológico emocional contra el pueblo catalán. Lanza la mala noticia. Ese es un traidor consciente. Pues sí, y fue preparado y fue siendo promocionado hasta que, con un fantástico empate a 1515 en una asamblea de las CUP, más el traidor hasta entonces número 1 tiene que hacer un paso al lado, y Puigdemont asciende a presidente de la Generalitat de Cataluña para ser el traidor número 1 que dirigió la gran traición culminante que ocurrió en el 2017. Pues bien, el traidor número 1 tiene que seguir cumpliendo su tarea. Quienes entren en mi blog les recomiendo que pongan en el buscador la palabra treuen. No pasa que el artículo está solo en catalán. Que treuen d'estar a la presó y el exili. Que sacan de estar en la prisión y el exilio. Y uno de los capitulitos se llama No se puede juzgar a los dirigentes con criterios de dirigidos, y otro es la obligación de un traidor es continuar traicionando. Porque los traidores son los primeros que sepan que cuando recuperemos la libertad los llevaremos a juicio con derecho catalán. Y la traición a la patria es el principal delito desde el punto de vista catalán. Y ahora se ha aproximado a la Cataluña Norte, ocupada por Francia, para irse promocionando como traidor número 1 para el futuro inmediato. Y parece ser que la trampa que quiere ser definitiva es esta Confederación Española, que llegaría a través de un referéndum pactado, que es lo que están diciendo con Madrid, que es lo que está diciendo tanto Esquerra como Junts, según el artículo 92 de la Constitución, lo cual incluiría votar en todo el Estado español, y habría 3 posibilidades: seguir como ahora, es decir, sometidos, libres iguales, sometidos a Madrid; Confederación Española, es decir, tener control de finanzas, etcétera, etcétera; o independencia total. Entonces, la idea, según explica, me parece muy serio y hay que plantearlo, y lo comparto, es que
está habiendo una manipulación del pueblo catalán y tendrá que ver en todo pueblo, todo ciudadano del Estado español para que se acepte esta maniobra, y que significaría bloquear, impedir de forma democrática la independencia de Cataluña. Que lo que no plantea Carles Balbuena, que ya digo que se queda a medias tintas, pero esto me parece muy importante, es que nosotros somos el Principat de Cataluña ocupado de 1714. Nosotros no hemos de ser un nuevo Estado de Europa como hicieron gritar 1,5 millones, 2 millones o más de catalanes en las grandes diadas. Cataluña no es Estado de Europa, no. Nosotros somos actualmente un Estado europeo, el Principat de Cataluña ocupado de 1714. ¿Qué queremos? Que el ocupante marche. ¿Qué queremos? Volver a estar en los mapamundis como estuvimos hasta 1714. Esta para mí es la respuesta, y esto forma parte del paso de independentistas a independizadores, y esto es también la invitación a los líderes naturales de otros pueblos, porque todo pueblo tiene líderes naturales, y entre líderes naturales nos entenderemos bien, porque yo creo que lema como vida, verdad, libertad, identidad, otros parecidos los vamos a compartir plenamente, y no como los actuales dirigentes que están en contra de esto, pues nosotros podremos contribuir a cambios profundos. Hay dos fuerzas latentes fundamentales: padres y abuelos, defender a vuestros hijos y nietos, o los hijos y nietos de todas y todas partes, frente a toda la degeneración que está habiendo, contra todo el ataque contra la humanidad que está habiendo. Y la segunda es los pueblos del mundo. Los pueblos del mundo somos una fuerza, y los pueblos sometidos una fuerza probablemente más potente para poder resistir, para poder vencer e impedir el nuevo orden mundial que quieren imponernos, y nosotros ser capaces de instaurar nuestra nueva, antigua forma de vida al servicio de todos los pueblos, al servicio de más del 90% de la humanidad. Con esta invitación a implicarse, termino esta exposición. Gracias. Endavant.